Y bueno, a esta hora de la mañana doy la bienvenida y saludo al doctor Carlos Castro, que nos acompaña en nuestros medios de comunicación. Con él vamos a analizar la coyuntura política nacional y cómo está también el tema de la justicia a nivel nacional, muy cuestionada y también muy señalada a propósito. Doctor Carlos Castro, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de este importante medio de comunicación social. A la orden para dialogar con usted, seguro. Perfecto, vamos a analizar brevemente cómo está la justicia a nivel nacional. ¿Sigue siendo manoseada, doctor, la justicia? Bueno, en la historia de nuestro país, efectivamente la justicia ha estado profundamente influenciada por los intereses políticos. Sin embargo, han existido momentos en que ha existido más o menos intervención del poder político en la justicia. Han existido periodos en los cuales realmente, sin importar la filiación política, ya sean que esos magistrados provengan del Partido Liberal, del Partido Conservador, del velasquismo, cedepismo, cosa por el estilo, por ejemplo, hablando, ¿no es cierto?, de los años 60, 70 del siglo pasado, había magistrados de que se caracterizaban por tener una calidad en la administración de justicia donde primaba efectivamente el establecimiento de decisiones apegadas a la Constitución, a las normas jurídicas, al derecho, y tenía una altísima calidad en cuanto a su preparación. Y luego, realmente hemos de admitir que a partir del 2006 las cosas cambian, y sobre todo a partir de la consulta popular en la que Correa metió la mano en la justicia, y donde advertimos que efectivamente ya había una intencionalidad por parte del Poder Ejecutivo de tomarse el aparato judicial para ponerle a su servicio y que empiecen a quedar en impunidad conductas abusivas del poder sin que no haya un poder judicial controlador. Y también tuvieron pues una política de tomarse la Corte Constitucional y en general todos los organismos de control del Estado, de tal manera que el poder político quedó desnudo de control. Por lo tanto nadie controlaba al poder político del Ejecutivo, y ese era, ¿no es cierto?, un programa de la visión de un gobierno totalitario en el correato, y la justicia quedó a merced justamente de ese partido político. Doctor, fue con hambre el correísmo, ahí se siente más la metida de mano y la metida del codo, a tal punto de que el expresidente, en calidad de prófugo actualmente, pues dijo que en una cadena sabatina, de manera tan desvergonzada, dijo que le iba a meter la mano a la justicia. Lo dijo claramente en esta cadena sabatina, y ahí cabe la pena una pregunta, pues ahí es donde se evidencia de manera más espantosa la metida de mano del poder político en el poder judicial. Yo diría una metida de la mano abierta, descarada, cínica, propio de aquellos que ya han perdido la vergüenza. Y claro, esa pérdida de la vergüenza proviene de que el poder les obnubila, y cuando tienen todo el poder político concentrado en sus manos, no les importa decir cualquier cosa que ante la conciencia de la ciudadanía hiere, pero como están mareados por el poder, para ellos ya la ciudadanía no vale nada, la opinión pública no vale absolutamente nada, porque están ensimismados con el poder, y eso es lo que sucedió. Por eso, ¿no es cierto?, el descaro, la cara dura, el hecho de haber perdido el rubor, actuar con total desparpajo, abiertamente declarar que vamos a meter la mano en la justicia. Permítanme meter la mano en la justicia, crean en mí. Eso decía, ¿no es cierto?, en esa época, palabras más, palabras menos, el expresidente de la República. Y claro, vea usted, metió la mano en la justicia, y lo que hizo es convertir a la justicia en un aparato subordinado a sus intereses, con órdenes que daba de forma directa o indirecta o a través del secretario jurídico, que intervenía, ¿no es cierto?, dando instrucciones a los jueces para que el poder político esté incontrolado en cuanto a sus conductas arbitrarias y abusivas. Doctor, ¿cómo queda entonces la separación de los poderes, del Estado, que lo garantiza la misma norma constitucional? La separación, la independencia, la autonomía del Estado ecuatoriano,
en este contexto que estamos analizando? Es que mire, realmente el Estado de Derecho de nuestro país, a partir de estas intervenciones arbitrarias del poder político y del Ejecutivo, fue cada día erosionándose más. Entonces, a pesar de que en la Constitución del 2008 se establece que en el país rige un Estado constitucional de derechos y justicia, que desde el punto de vista de la evolución del derecho constitucional es un Estado superior, más avanzado que el simple Estado de derecho liberal. Sin embargo, ni siquiera funcionó en la época del Correato el Estado de Derecho, ni siquiera el Estado de Derecho liberal clásico, porque una de las características del Estado liberal clásico es la separación de funciones, y esa es, ¿no es cierto?, una premisa fundamental. Aquí la función judicial estaba subordinada a la función ejecutiva, de forma que allí se da una clara erosión del Estado de Derecho. Peor hablar del Estado constitucional de Derecho y Justicia, que da una mera declaración en la Constitución, pero he de advertir también de que actualmente hay una tendencia a nivel mundial en donde el Estado de Derecho va quedando en una mera formalidad. Vuelvo a insistir, ya lo hice alguna vez a través de este mismo medio de comunicación, en el sentido de que se vive una etapa en el mundo de enorme arbitrariedad, donde los grandes poderes económicos, políticos, ideológicos van actuando ya al desnudo, no necesitan mediaciones, ni les sirven los partidos ni los movimientos políticos. Y en el mundo se imponen actitudes autoritarias, dictatoriales, ¿sí? Y el Estado de Derecho es un mero cascarón, una mera forma. Ya aconteció aquello en la época del nazifascismo, en donde también se declaró en la Alemania nazifascista, en época de Hitler, que se vivía el Estado de Derecho. Y claro, tenía una constitución, aparentemente una justicia, aparentemente órganos de control del Estado, pero no era nada, porque el dictador lo era todo. Entonces, allí tenemos la más grande contradicción entre la declaración constitucional de la vigencia del Estado de Derecho y un dictador total. Y eso que ocurrió en el nazifascismo, luego después, ahora en el mundo, se ha ido como institucionalizando. Vea usted que por todo lado priman conductas autoritarias, dictatoriales, las constituciones van quedando al margen, hay un ataque feroz a los derechos humanos, a las garantías a los derechos humanos, se habla de la necesidad de mano dura, y esto coincide con lo que hay un proceso de fascistización o neofascismo en el mundo, en donde la arbitrariedad del poder es la característica. Y en esto se puede, ¿no es cierto?, acudir para ilustrar de mejor manera este fenómeno que va ocurriendo en el mundo, con la famosa obra del estado de excepción de Giorgio Agamben, donde describe muy bien esto que va ocurriendo. El Estado de Derecho no es nada, es una formalidad, un cascarón, una estructura teórica, una estructura legal, constante en las cartas constitucionales, pero la conducta del poder es más arbitrario. Vea usted este rato, como por ejemplo el presidente Lasso y el ministro de Energía desacatan la consulta popular, desacatan abiertamente y ya están yendo a perforar 2 nuevos pozos, según la información que trae un medio de comunicación. Un desacato total. Yo pregunto, si un jefe de Estado, un jefe de gobierno, da ese ejemplo a la ciudadanía, ¿cómo usted puede luchar contra la delincuencia? Que es el mayor desacato a las leyes, pues. Porque el primer desacatador, desobediente, arbitrario, que se pone en contra de la voluntad popular, de lo que dice la Constitución, una consulta, es el presidente de la República. Este país no tiene, por lo tanto, norte. Entonces, le he descrito a usted cómo, ¿no es cierto?, en época del Correato, y luego ha continuado este proceso de erosión del Estado de Derecho, donde la Constitución y las leyes no son nada. La arbitrariedad, el despotismo, el autoritarismo lo son todo, es decir, el mero imperio de la voluntad del poder, es decir, del imperio de la fuerza, sin más. Doctor, el tema del poder político ligado al poder judicial.
No, los dos van de la mano, parece siameses. Una vez que tienen el poder político, le quieren meter la mano al poder judicial. ¿Qué es lo que da a entender esta metida de mano ahí? Bueno, justamente el Poder Judicial debería, de acuerdo a lo que señala la propia Constitución, ser un órgano contralor del Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo, su conducta se someta, ¿no es cierto?, a la Constitución y la ley. El momento en que efectivamente ya se produce esa simbiosis, el poder Judicial queda en manos del Ejecutivo por que controle el Consejo de la Judicatura o por el control de jueces militantes del partido de gobierno, entonces la justicia ha quedado en nada. Tenemos los ciudadanos una desprotección total y viene, pues, ¿no es cierto?, estas situaciones de descomposición. Vea usted a dónde hemos llegado, al tema de que ahora los jueces abiertamente son jueces que actúan en favor de la delincuencia. Ya es el colmo de la descomposición institucional del país. Se puede advertir, por lo tanto, no solamente, ¿no es cierto?, una degradación normal de la justicia que se da en diferentes países, sino ya se llega al descaro de que los jueces y tribunales y algunos fiscales y a muchos servidores judiciales están justamente al servicio de las chincas, de las argollas, de las mafias, del narcotráfico, de delincuentes avesados, que pueden entrar y salir de la cárcel como un hotel, ¿no? Y pueden gozar de los beneficios de libertades condicionales o beneficios a través de un habeas corpus, o simplemente de medidas alternativas en vez de la prisión preventiva. Al momento, por lo tanto, tenemos una justicia corrupta, huele mal, nadie confía en la justicia y, sin embargo, sigue el panorama. ¿Qué habrá que hacer para que efectivamente eso cese? Una nueva constitución, doctor, porque mire el tema de los poderes que da esta constitución generada en época del correísmo en el año 2008 es demasiado llamativo. Por ejemplo, el día de ayer estaba revisando nomás lo que decía en la sección quinta el tema del Consejo de la Judicatura y mire, aquí establece funciones del Consejo de la Judicatura bien claramente y bien definidas en esta materia, el artículo 181 de la Constitución, en donde establece cerca de 5 funciones para el Consejo de la Judicatura. Pero hoy desde esta entidad en coordinación, porque actúan ahí las instituciones, actúan los poderes del Estado ahí, parte de la función judicial, parte del poder de la función judicial, el otro poder del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para desinstitucionalizar el país. A ver, la Constitución establece con claridad cuáles son las competencias del Poder Legislativo, las competencias del Poder Judicial, las competencias del Poder Legislativo, las competencias del llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las competencias del Consejo Nacional Electoral. Es decir, estas 5 funciones del Estado que ahora tenemos en la Constitución tienen definido unas competencias, lo que se llama la distribución positiva de las competencias. Está claramente establecida en las normas. Entonces, mientras la Constitución es clara en establecer esas competencias, el tema es más bien político. Es decir, no hay Constitución que valga en este país, porque existe una conducta arbitraria de quienes encabezan los poderes. Vea usted, el presidente Lasso criticó la metida de la mano del Correato en la justicia, y él también se dedicó, ¿no es cierto?, a buscar tener el control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el control del Consejo de la Judicatura, y a través de algunos mecanismos también tratar de influenciar en la justicia y, por supuesto, ¿no es cierto?, en la función electoral. De manera que la tendencia del control autoritario total de las demás funciones del Estado por parte de la función ejecutiva, de una u otra manera persistió también en época de Lasso. Es decir, el mal ejemplo, pero claro, y estando en el poder Lasso, vio entonces la posibilidad de echar mano también e influenciar en esta cuestión. Entonces, yo diría, no es culpa de la Constitución ni de la norma, no hace falta ninguna nueva Constitución. Usted puede en este país hacer la Constitución más perfecta, lo que he dicho siempre. Puede el Papa Santo o el Espíritu Santo darnos una nueva Constitución. Pero si en este país no se extirpa la corrupción ética, moral,
de todos en este país, y todos contribuimos efectivamente a cambiar la conducta, y mucho más el ejemplo que dé el presidente de la República, el presidente del Legislativo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del Consejo de la Judicatura y de otros poderes. En la medida en la cual se dé ejemplo, las cosas podrían cambiar en este país. Pero si los primeros atropelladores de la Constitución y de las leyes son las cabezas, el presidente de la República, el presidente de la Función Legislativa, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el presidente del Consejo Electoral, no tenemos nada, pues, porque ellos no dan ejemplo. Entonces, por eso yo he señalado que el día en que el presidente de la República, sea quien fuere, dé ejemplo en este país, comience dando ejemplo, pero ejemplo fiel, radical, de respeto a la Constitución y las leyes, en ese momento podría darse un cambio en el país, porque se obligará con la frente limpia, ¿no?, quitada la paja del ojo, podrá entonces poner orden y requerir orden con autoridad moral y ética a los otros poderes del Estado. ¿Lo ve cercano, doctor, ese día? Porque, por ejemplo, imagínese lo que pasa nomás en el Consejo de la Judicatura. El día de hoy están queriendo sesionar para declarar las sesiones del Consejo de la Judicatura, el señor Wilman Terán, que sean de carácter reservadas. Entonces, donde hay esta reserva, pues hay bastantes dudas y bastantes sospechas. Imagínese que ya nadie no va a poder saber qué es lo que tratan, qué temas tratan dentro de esta entidad, el Consejo de la Judicatura. Es que este señor ha llegado ya al colmo. O sea, nosotros hablamos hace unos momentos de la pérdida de la vergüenza. Hay una pérdida de la vergüenza total y descaro y cinismo. Vea usted, tan criticado por toda la ciudadanía del país. Todos. Menos unos 2 o 3 cepillos, ¿no?, de estos que siempre existen, de estos alfombra. Pero mayoritariamente el periodismo y los diferentes medios de comunicación, la academia, pero la propia Corte Suprema, de donde proviene este señor, le quitan la confianza. Todo el mundo habla mal de este señor, piden su renuncia y piden la renuncia de todos los miembros del Consejo de la Judicatura. Y ahí están campantes. Pues que no puede haber un acto de mayor sinvergüencería, pero no, de insensibilidad. Peor, ¿no es cierto? Ahora mire usted con este acto de declarar en reserva, generar mecanismos para que las sesiones sean reservadas. ¿Dónde se quedó el principio de transparencia para este señor? Él quiere, ¿no es cierto?, a puerta cerrada entre gallos y medianoche, hacer quién sabe lo que le da la gana, o ahondar en su conducta arbitraria. Y frente a eso, había que hacer realmente un llamado a la Fiscalía para que acelere, segundo, los procesos de investigación. Ya son 3 meses de un proceso de investigación relativo al caso de la intromisión justamente en la justicia, de obstaculización a la justicia. Hay un trámite que está allí, pero la justicia debe acelerar los trámites. El juez, justamente el juez que fue restituido, y está iniciando estos procesos de lo que se tiene entendido. Pero mire, va más allá de aquello, porque el presidente del Consejo de la Judicatura, usted sabe, ya está queriéndosela comer a Diana Salazar. O sea, quiere tumbarla, quiere descabezarla a la fiscal Diana Salazar, quiso interferir en la designación de los jueces de la Corte Constitucional y todo eso, sabiendo que existe el dictamen, el 219, si la memoria no me falla, en donde las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no son motivo de ser revisadas. Pero mire, entre este juego, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, parece que conspiran para una desinstitucionalización. ¿Qué piensa, doctor? Bueno, mire, ¿qué es lo que pasa en el país con el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana? Y también algo, ¿no es cierto?, en el Consejo Electoral. Pero fundamentalmente me referiré al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana. Y algunos jueces y algunos fiscales, que todos están en contubernio, todos coinciden y confluyen para un solo objetivo: tratar de buscar a toda costa el generar los mecanismos, las condiciones, el momento oportuno
para que alguien revise la sentencia penal en contra del expresidente Rafael Correa. Todos se mueven. Todo el aparato del Estado, sí, en manos de la influencia del correísmo, buscando, ¿no es cierto?, que toda la institución del Estado esté preocupada en buscar, insisto, el momento, las circunstancias, los mecanismos para que se revise esa sentencia y quede en impunidad el expresidente. Imagínense, gran parte del Estado ecuatoriano dedicado a esa actividad conspirativa para dejar en impunidad a quien ha sido sentenciado por temas gravísimos en el manejo, en definitiva, de los recursos de la República. De corrupción, peculado, cohecho. En eso están. Entonces, frente a esos hechos, cabe, ¿no es cierto?, que haya una mayor reacción, presión ciudadana, y la Corte Constitucional en este caso creo que está actuando bien. Ya ha parado, ¿no es cierto?, esa acción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de querer inclusive atentar a la estabilidad de la propia Corte Constitucional y de querer, a través de revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio de la época de Trujillo, querer, ¿no es cierto?, deshacer lo actuado y, claro, vía eso, imponer las autoridades que les dé la gana, y ya una vez, ¿no es cierto?, que se hubiese podido abrir el paso a que queden sin efecto las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de la época de Trujillo. Cuando existe, como bien dice usted, esa resolución de la Corte Constitucional que determinó que las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio de la época del doctor Julio César Trujillo no pueden ser revisables por ser resultado de una consulta popular y, por lo tanto, de una voluntad que es constituyente, es parte del poder constituyente, y sus resoluciones expresan, ¿no es cierto?, esa voluntad y no pueden, por lo tanto, ser revisadas. O sea, hubo un fundamento constitucional al haberse declarado así, que esas actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio no pueden ser tocadas, y con todo fundamento constitucional basados en una consulta popular que permitió justamente desbaratar esa desinstitucionalización, ese atrapamiento de todas las funciones de un solo poder, y permitió de alguna manera restablecer en algo el tema de la democracia y algunas libertades, como es la propia libertad de información, de comunicación, que estaban en gravísimo riesgo. De forma que eso pretendía, ¿no es cierto?, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la Corte Constitucional entiendo que se aprestará, luego de escucharles, luego de ser oídos, eso hizo bien la Corte Constitucional, dictar una sentencia, que yo creo que no debe ser otra, sino que destituir a este señor. Destituir a este señor, efectivamente. ¿A cuál me dice? A Allen Rivera, claro. Conocido como Chucky Seven. Oiga, conocido por todos, por todo el mundo se le conocen. Más lo conocen como Chucky Seven que como presidente del Consejo de Participación. Otro famosísimo, entre comillas, ¿no? O sea, es conocido las andanzas de este señor, pues es conocido. Y sin embargo, fíjese, entró en el Consejo de Participación Ciudadana y Control, a pesar de que la prohibición de que entre, ¿no es cierto?, gente militante, pues así se disfrazó al Consejo de Participación Ciudadana para cubrir el engaño, ese caballo de Troya que metieron el correísmo, para que en nombre de que se elija a unos ciudadanos que no tienen afiliación política, pero son los más políticos, se les nombre como ángeles que están no ensuciados en la política, pero son los más políticos, y después actuar con ese organismo para captar todas las funciones del Estado. Doctor, tanto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el Consejo de la Judicatura están haciendo causa común para purificar la corrupción que se dio en el Estado ecuatoriano durante el correísmo. No, todo lo contrario, lo que están buscando es la impunidad de los delitos que se dieron en época del correato, porque hay cantidad de delitos que tienen que ver con el latrocinio a los fondos del fisco. Entonces es lo que se busca. Purificar esa corrupción. Pues, lo que están buscando es los actuales miembros del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana y Control, es efectivamente generar condiciones para que pueda dejarse, ¿no es cierto?, en la impunidad estos delitos cometidos en el correato. Mientras que la Corte Constitucional, yo veo que está haciendo un esfuerzo, obviamente llevando una batalla jurídica
para poner en su sitio al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo esperaría además que la Corte de la Función Judicial, a través de la Fiscalía, ponga a su vez en su sitio, ¿sí?, a estos miembros del Consejo de la Judicatura para que sean defenestrados de sus funciones. Hay que acelerar efectivamente ese juicio. Pero al margen de ello, yo creo que el señor presidente del Consejo de la Judicatura debe realmente salir de su cargo, y todos quienes le acompañan. Y en el caso del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es otra persona que ha sido criticado tremendamente a nivel nacional, y ahora muestra su garra política, ¿no? Insisto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue instituido por el Correato, en nombre de que se elija un órgano ciudadano, cuyos integrantes no tengan nada que ver con los partidos y movimientos políticos, pero fue el gran contrabando caballo de Troya que se introdujo, que los partidos políticos no se dieron cuenta, pero el Correato sí. Y mientras todo el mundo no le dio importancia al Consejo de Participación Ciudadana, ¿sí?, el Correato sí, y se apropió de ese organismo, el más politizado del país, y a través de ese organismo captó todas las funciones del Estado. Y seguimos con ese caballo de Troya, ¿no? Por eso es que se eligen al Consejo de Participación Ciudadana, aparentemente ciudadanos que no tienen ninguna vinculación política, pero son los más politizados. ¿Qué peligro? Ve al señor Allen Berbera. Claro, no, sí, él dice que no ha sido, pero salió al lado de la mano de un prófugo de la justicia haciendo campaña por el tema de la Liga Azul en las barbas del Consejo Nacional Electoral, que poco nada hizo, excepto enviar un comunicado, una resolución del Pleno en donde se los prohibía que un prófugo de la justicia haga campaña y un convicto también esté incluido en la campaña. O sea, esos son los cuadros que maneja la Revolución Ciudadana. Ahora, qué peligroso viene a ser para el país tener en estas instituciones justamente personas militantes, personas que hacen todo lo que diga el caudillo para favorecer a esta corriente política, doctor. Vea, voy a hablar en términos más bien generales. El gran problema de este país, la peor amenaza y el peligro que tiene este país, es que efectivamente existen cuadros altísimos de la administración pública en las diferentes funciones del Estado, excepto este rato la función legislativa que ha desaparecido, que están vinculados con la delincuencia organizada, el narcotráfico, las mafias, los grandes carteles internacionales de las drogas. Entonces hay unos delincuentes que están metidos en la estructura del Estado. ¿Hasta dónde llega, no es cierto, la influencia de la delincuencia organizada, de la narcopolítica en el Estado ecuatoriano? Pues carambas, a mí me parece que está bien llegado a las alturas, ¿no? Vea usted, le invito a que la gente desgraciadamente no lee, la ciudadanía no lee, pero le invito a usted que ahora, a esta altura del partido, vuelva a releer, usted como periodista acucioso que es, vuelva a releer el informe de la comisión que presidió el finado Fernando Villavicencio, denominado, ¿no es cierto?, el caballo de Troya. León de Troya. El León de Troya, sí, León sí. de Troya, exactamente, gracias por su rectificación. Y que asimismo vuelva a leer los informes que salieron de la Asamblea Nacional, relativo, ¿no es cierto?, a las actuaciones del Poder Ejecutivo dentro de las empresas públicas. Si usted vuelve a releer esos dos informes, el uno que salió de la Comisión multipartidista de la Asamblea Nacional y el informe preparado por ese Comité de Legisladores Anticorrupción, denominado León de Troya, redactado por el finado Fernando Villavicencio, allí usted descubrirá hasta dónde ha penetrado el narcotráfico, la narcopolítica. Y todo el mundo se hace tonto, posiblemente porque no ha leído. Pero es tremendo que en sus informes se revele cómo, ¿no es cierto?, el narcotráfico, la narcopolítica, los grupos mafiosos, las bandas internacionales penetraron la estructura del Estado ecuatoriano al más alto nivel. Penetraron y se quedaron. Entonces, el peligro más grande de este pobre país es que unos grandes delincuentes están en las altas esferas del Estado.
Revestidos con poder político. Con poder político y actúan inclusive, ¿no es cierto?, han penetrado también a organismos con la propia fuerza pública, por lo cual efectivamente se requiere una depuración. Y estas estructuras actúan pues en contubernio. Delincuentes en las diferentes instituciones del Estado coordinan acciones para generar condiciones de impunidad para los delincuentes, para, ¿no es cierto?, que queden en impunidad delitos de narcotráfico, y sobre todo queden en la impunidad y se descubre a los grandes delincuentes que están justamente en las altas esferas del Estado. ¿Penetró en qué gobierno, doctor? Porque recordemos, recapitulando lo que decía Pancho Huerta, ¿no? Estamos entrando en un narcoestado, lo dijo Pancho Huerta, quien en vida fue, pero fue un poquito más allá, cuando los hermanos Chauvin y los hermanos Obstaiza estaban en el gobierno de la Revolución Ciudadana tomándose fotos al lado del presidente en ese entonces, Rafael Correa, hoy en calidad de prófugo. Y decía Pancho Huerta, decía de que los operativos que realizaba tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional, pues no tenían éxito. ¿Por qué? Porque estaban en el entorno del presidente de ese entonces, Rafael Correa, personas que filtraban la información a los grupos narcodelictivos y también a la guerrilla. La historia de la penetración del narcotráfico en la estructura del Estado ecuatoriano ya es, ¿no es cierto?, de larga data, pero donde se puede advertir una penetración mayor ya es desde la época del Correato. El doctor Francisco Huerta Montalvo nunca se equivocó al decir que estamos viviendo una narcodemocracia. Y fíjese usted la reacción furibunda que hubo frente a esas declaraciones. Y no le faltó razón porque los hechos se han confirmado, insisto, con el informe elaborado por la Comisión Multipartidista de la ex Asamblea Nacional y con el informe León de Troya, elaborada por Fernando Villavicencio y esa comisión de legisladores, que ha quedado evidenciada una vez más, el avance de la penetración del narcotráfico en la estructura del Estado. Y vea usted cómo se ha denunciado que muchos políticos que estaban de candidatos estaban financiados, apoyados por gente del narcotráfico. Miles de fotos en este país, donde se advierte, pues, ¿no es cierto?, esa relación, esa vinculación, videos y todo, pero aparentemente en el país como que la conciencia se ha encallecido, los ciudadanos no reaccionan, pero miles y miles de fotos ahí con los mismos, y son elementos que nos llevan a la conclusión de que efectivamente las relaciones fueron fuertes, pues, en época del Correato. Eso no desapareció, ¿no es cierto?, en época del morenismo, y igual los tentáculos se evidenciaron más todavía, ¿no es cierto?, en época del gobierno de Lazo. Esa es la realidad. Insisto, ¿o acaso los informes, quiénes han contradecido esos informes? Si ve usted en la policía se levanta el escándalo frente justamente a las denuncias que están establecidas en ese informe. Así es, donde se involucra a altos mandos, claro. de la Policía Nacional. Y el propio crimen de Fernando Villavicencio, donde, como decía un artículo de prensa, confluyen a ese crimen varios intereses, varios objetivos, diferentes fuerzas que terminaron por liquidar la vida, ¿no es cierto?, de una persona que había llegado a fondo de la investigación y había llegado a denunciar con toda valentía el tema, ¿no es cierto?, de la penetración de las estructuras mafiosas en el Estado ecuatoriano. Doctor, y ese es el riesgo mayor que tenemos. Ahí le quiero hacer una pregunta. Pues, ¿perjudicó o benefició la muerte de Villavicencio al correísmo? ¿Por qué le genero esta pregunta? Porque hay un editorial de opinión muy bueno, por cierto, lo escribe Salud de Hernández Mora, quien fue duramente cuestionada en la red social por el expresidente hoy prófugo Rafael Correa Delgado. Y mire lo que dice aquí, una muerte que le viene muy bien a Rafael Correa. Pero el correísmo dice que la muerte de Villavicencio les perjudicó, el magnicidio les perjudicó al correísmo. ¿Le convino la muerte? Como dice justamente Salud de Hernández en su columna de opinión, ¿le vino muy bien la muerte de Villavicencio al correísmo o le perjudicó la muerte de Villavicencio al correísmo? Mire, los hechos políticos
porque fue un crimen político. Los hechos políticos pueden estar sujetos a varias interpretaciones aprovechadas de un lado y del otro. Yo no quiero caer en lo mismo, en la subjetividad. No. Lo que más bien deberíamos decir es los efectos que produce ese hecho y cuál es la verdadera intencionalidad para no quedarnos en lo morboso de si a quién puede o no, ¿no es cierto?, esto convenir. El hecho real que debe preocupar a los ecuatorianos es que con la muerte de Fernando Villavicencio se generó temor y terror para los políticos ecuatorianos. Fue un mensaje claro. Un mensaje claro de para quien denuncia la corrupción, le va a el tocar narcotráfico, morir. etcétera, un precedente de terror, de atemorizamiento, como lo fue el asesinato de Hurtado. De Osvaldo Hurtado, el diputado, el en ese diputado entonces, del MPD. La muerte de Villavicencio, además, influye, ¿no es cierto?, en los temas de inseguridad, en tanto y en cuanto también es una lección a fiscales, a jueces, para que no investiguen a fondo los hechos delincuenciales y de narcotráfico. Luego, la muerte de Fernando Villavicencio incide en el hecho, ¿no es cierto?, también de la correlación de fuerzas que se daba dentro del proceso electoral. Eso sí es cierto, pero incide como un efecto eso es cierto, y se generan múltiples cambios en el escenario político electoral. Pero sobre todo, es un crimen cometido, insisto, respecto de una persona que había investigado a fondo la corrupción, el narcotráfico, la narcopolítica, y se le silenció. ¿A quién convenía su silencio? A múltiples poderes, a esos poderes vinculados al narcotráfico, a la narcopolítica, a esos poderes políticos que estaban en negocios con los narcotraficantes, inciden a quienes tuvieron relaciones con el narcotráfico desde décadas pasadas. A todos ellos, ¿no es cierto?, es una confluencia de intereses. La última que se le quedó era la denuncia que le iba a presentar al convicto Jorge Glass, que hoy en día tiene un programa de radio. Es decir, benefició la muerte a todos los corruptos, a los narcotraficantes, a los narcopolíticos, a quienes desde las estructuras del Estado están metidas en la delincuencia organizada y en las mafias. A esos benefician en conjunto, por eso es un conjunto de intereses que llegan, ¿no es cierto?, a confluir en la muerte de Fernando, en el asesinato de Fernando Villavicencio. Eso es preferible decir en este país. Lo otro de la acusación de que si le benefició al correísmo, no, es más profundo el tema, porque a veces, señor periodista, al reducir el tema de que a quién benefició al correísmo, estamos sin develar, sin exponer, poner ante la opinión pública que el asesinato de Fernando Villavicencio beneficia a todos estos personajes, de estructuras, etcétera, que estaba enfrentado Fernando Villavicencio. Y claro, genera ese asesinato político que produce temor, terror. Por eso digo, hay que acelerar la investigación, porque a mí realmente cada día que pasa en la investigación de la muerte de Fernando Villavicencio es un día en contra, porque puede ser que esto quede en la impunidad de no saber los autores intelectuales. Ya ha pasado y está pasando. Los Mira el caso de General Gabela, claro. Uno, en el caso de Jaime Hurtado, dos, en el caso del alcalde de Manabí, también tres, ahora el caso de Fernando Villavicencio, que no vemos, pese a que se dijo que iba a venir el FBI todavía acá para soportar en temas de investigación a la Policía Nacional, pero no se ve absolutamente mayor cosa, doctor. Sí, efectivamente, estamos desesperados todos los ciudadanos, porque este hecho no puede quedar en la impunidad, ¿no? Y cada vez yo creo que hay que tener una reacción más fuerte. El tema es que va debilitándose a veces la reacción ciudadana, pero justamente el periodismo tiene esa labor de mantener fresca la memoria. Y todos tenemos que exigir la investigación a fondo para que esto no quede en la impunidad. Vea usted, da pena de ver cómo en otros países la justicia mal o bien funciona. Vea, en Estados Unidos, los asaltantes del Capitolio, que realmente fue una hecho histórico, ¿no? Hecho histórico extraordinario en una de las democracias, pongamos entre comillas, aunque sea, levantando estemos de acuerdo, no, fue...
pues imagínese usted, ese tremendo delito está sancionado, cantidad de procesados están. Más de 2 décadas deben de pasar. En el Brasil, vea quienes igualmente los asaltantes, los que quisieron asaltar el poder político e impedir la subida de Lula da Silva, están también perseguidos por la justicia y ya tienen resultados. En el Perú, de una u otra manera, con tantos problemas del Perú, sin embargo, tiene más institucionalidad. Pero aquí se tapan por el tema de que son perseguidos por la justicia. Y acá, en cambio, mire usted cuál es la situación. Entonces, por eso insisto, ojalá que el presidente de la República que venga, efectivamente, aunque yo tengo muchas dudas al respecto, pueda dar ejemplo de rectitud en este país. Pero créase que yo no tengo mucha esperanza. No tengo mucha esperanza. Ojalá que en algún momento, efectivamente, tengamos un ejecutivo que muestre decencia. Porque en este país, ¿qué queremos los ecuatorianos? Por lo menos que haya una persona decente, honrada, recta, aunque no tenga tanta preparación, ¿no es cierto?, pero que tenga el don de la honradez, el valor de la rectitud, la honestidad, para que, dando ejemplo desde el Estado, podamos empezar a dar pasos para reconstituir esto. Muy bien, ¿a dónde vamos, doctor, a parar? En esta recta final, ya y entrándonos justamente a las elecciones seccionales, ¿hay características de lo que usted nos señala en estos candidatos? Por un lado, nuevamente vuelve el correísmo, pese a que en las últimas encuestas está con 11 puntos de caída y sigue en caída libre la señora González. Por encima está Daniel Noboa, pero ¿cree que hay esas características en los dos candidatos? Yo creo que deja mucho que desear, diríamos así. O sea, vea, en el caso de Luisa González es la expresión de una fuerza que el mayor problema que tiene es su vinculación con la delincuencia organizada y efectivamente, ¿no es cierto?, con sectores oscuros que están detrás de la política en nuestro país. Y claro, mientras ellos no convalezcan y no den muestras de rendir cuentas a la justicia, entonces siempre quedará el recuerdo de que esa candidatura lo que buscará es justamente, como objetivo fundamental, la impunidad de líderes. Y es un problema. Claro que dentro del correísmo hay sectores, porque hay sectores y sectores dentro del correísmo, y hay sectores críticos, y hay sectores democráticos, y hay sectores convencidos de sus ideales, que realmente cada vez se resisten más a la conducta del líder, pero que no tiene toda la fuerza, por situaciones de absorción del poder dentro de ese partido, y porque el caudillo, el líder, efectivamente lo controla todo, pero hay diferentes sectores dentro de la revolución ciudadana, hablemos así. No todo es correísmo, porque hay que diferenciar entre lo que es esa fuerza política de lo que es efectivamente el correísmo. Entonces, esta candidatura es expresión de aquello, de un pasado nefasto, oscuro, autoritario, arbitrario, y sobre todo no se pueden quitar aquello del dedo acusador de la ciudadanía, en donde exigen, ¿no es cierto?, que rindan cuentas ante la justicia, y que quienes se robaron los dineros del Estado o coadyuvaron aquello no queden en impunidad. Hay tanta gente que se hizo rica de la noche a la mañana en ese gobierno, con los negocios alrededor del Estado, y de gente que no tenía recursos aparecieron como nuevos millonarios del país. Así es. En el caso de la candidatura de Noboa, siendo un joven candidato, a mí le digo, me gustó una primera entrevista de él, le vi, ¿no es cierto?, que daba alguna esperanza en el país. Sin embargo, después ha ido diciendo cosas que, al menos en lo personal, no me gustan. Peor, ¿no es cierto?, escucharle a la candidata a la vicepresidencia, que entiendo que a mí me parece a veces más un instrumento del correísmo, ¿no?, que le mina votos, le quita votos y genera una imagen terrible. Candidata que ni siquiera ha llegado a conocer la historia de los derechos humanos y se ha quedado inclusive ni siquiera en el conocimiento de los derechos individuales fruto de las revoluciones democrático-burguesas, democrático-liberales del mundo, los derechos individuales. Y dice que solamente hay 3 derechos, dice: la vida, la propiedad y la libertad. Imagínense esa tamaña ignorancia o mala fe. Pero aparte de eso, el joven candidato Noboa, de hecho, ¿no es cierto?, es la expresión de círculos oligárquicos de este país,
de élites que han sido beneficiarias de todos del poder político en este país y que han sido beneficiados de todos los gobiernos, ligados a esos poderosos agroexportadores, banqueros, importadores, grandes comerciantes, expresan a los sectores mineros, extractivistas, y no le veo al candidato Noboa el tomar una posición independiente de esos sectores. Y le veo en sus declaraciones defendiendo posiciones tradicionales respecto del extractivismo, etcétera, aunque en el tema de Yasuni haya dicho, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista rentístico, no por el tema de la protección a la naturaleza, eso ya no es rentable y por lo tanto sí puede dejarse el petróleo en el Yasuní, pero lo ha hecho de este criterio. De forma que la una y el otro candidato no terminan por convencerme, le digo con honestidad. Pero más creo que en este país hay que empezar a hablar qué pasa con los grandes problemas nacionales y qué están diciendo los dos candidatos frente a los grandes problemas nacionales. Porque veo inclusive que hay coincidencias, ¿no? Hay coincidencias entre las dos candidaturas. Dicen que van inclusive a tomar parte de la reserva monetaria nacional. Bueno, ese es un punto. El uno, González ofrece tomar 2.500, Noboa 1.500. Más o menos. Pero, por ejemplo, en el tema del plan de trabajo, yo lo veo en el plan de trabajo de Luisa González, en que va a armar nuevamente una comisión de la verdad para revisar los casos, y esto apunta al tema de la justicia que ya hablamos inicialmente. Es que ese es el objetivo, es que ese es el objetivo número uno, el cómo, cuando llegue al poder, cómo buscar las condiciones de la impunidad. Pero vea otra cosa más. En el caso de la candidata González, muestra un discurso, teóricamente, si usted la escucha a ella, un discurso más de carácter social, habla de los sectores sociales, con la línea populista, etcétera, etcétera. Pero nosotros hemos visto cuál fue la práctica del Correato ya en el poder. Y como ella dijo que efectivamente el que va a estar detrás del poder es el expresidente Correa. Entonces se va a repetir la historia del Correato con ella, porque ella mismo lo ha dicho. Va a ser quien acepte las disposiciones. La pantalla. La pantalla y quien va a estar detrás del poder, efectivamente, el expresidente Correa. Y nosotros ya tenemos experiencia de lo que fue él. En el caso, ¿no es cierto?, de Noboa, no tiene un discurso social. Entonces muchos dicen, carambas, el candidato Noboa debería revestirse de un discurso social más democrático. Le están queriendo disfrazar. Y claro, yo diría ya, en esta altura de las circunstancias, es más ponderable o más valorable que él se presente como esto, ¿no? Y le escuché las declaraciones respecto de la CONAIE, etcétera, pero algunos están preocupados de que no tiene discurso social, no tiene discurso democrático, entonces debería rectificar en eso, es decir, quieren decir, hay que disfrazarle. Pero a mí me parece que desde el punto de vista mucho más valorable es que se presente como es, con sus sentimientos, y no con un disfraz, y que la otra sí la tiene en cambio, un enorme disfraz. La otra se presenta como una oveja. Hablan de los indios, hablan de los campesinos, y no recuerda usted cómo Correa les trató mal, dijo los ponchos dorados. En el año 2015, les dividió, les quitó la base de la CONAIE. Les encarceló, dividió a la CONAIE, y sin embargo, ¿no es cierto?, sigue ella disfrazada. Entonces, el disfraz de la una, y este otro que aparece sin disfraz, pero que quieren disfrazarle, y que aparece, ¿no es cierto?, por lo tanto, con un discurso más directo, y que se identifica muy bien, más bien con los temas de un proyecto de carácter liberal, en donde continuarán en el proceso de acumulación, en los procesos de privatizaciones, y por esa razón yo efectivamente no tengo confianza en los dos candidatos. Esperemos el debate, y el pueblo ecuatoriano debe pensar bien, aquilatar bien. Aquí no es el tema de correísmo y anticorreísmo, no es ese el problema de nuestro país, nos quieren siempre meter en esa lógica, porque más allá del correísmo y el anticorreísmo existimos hombres y mujeres
que queremos una verdadera salida democrática, radical de este país, que se expulse la corrupción, se pueda, ¿no es cierto?, generar una sociedad sana, que la preocupación sea por la inversión de la educación de la niñez, fundamentalmente, la protección a la naturaleza, volver a la agricultura, preocuparnos por los pequeños, medianos productores, los artesanos, los microempresarios, preocuparnos por fortalecer el aparato productivo de nuestro país, salir del modelo especulativo de la bancario y financiero, ser soberanos en la energía, crear condiciones para la transición energética, vigilar por el cuidado del agua, del aire, vigilar por las nuevas generaciones. Y de esa manera generar más fuentes de empleo, por la línea de los micro, pequeños y medianos productores. Entonces, si existimos desde ecuatorianos, usted también creo que es parte de ellos, ¿no? Así es. Ya ve. Entonces, mire usted, segundo, al margen del correísmo y anticorreísmo existe toda una corriente que aspiremos a eso, pero claro, nos tienen metidos en esta cuestión, ¿no? Entonces, nos hacen escoger entre dos opciones, o tenemos que llegar a escoger entre dos opciones que no estrictamente convencen, porque no hemos visto una consecuencia, ni tampoco hemos visto, por ejemplo, en el caso del Nobel candidato y de la otra, ¿no?, tampoco comprometidos con las luchas sociales, democráticas, ambientales. ¿Les ha visto usted nunca? Y más aún, vea, aparece la candidata Luisa González al último momento, ¿no?, una suerte de sorpresa ahí por algún tipo de afectividad de quien realmente determina aquello, esas candidaturas. Y en el caso de Noboa aparece porque en un debate justamente aparece, ¿no es cierto?, frente a los otros discursos, las otras propuestas, aparece novedoso, dando una que otra cifra, y se catapulta, ¿no? Pero como trayectorias de vida, ¿usted qué conoce de ellos? Claro, estamos en otro contexto de todas maneras, y eso es lo que a la ciudadanía y al electorado le llama la atención, ¿no? Porque claro, la lucha social, por ejemplo, estaba con Yacu Pérez, pero cayó totalmente, y mire, el otro apareció con números, apareció, y se muestra como es. Eso es lo que le interesa a la ciudadanía, no se muestra como un lobo vestido de borrego, o un lobo vestido de oveja, como le quieran poner el eufemismo, pero lo más importante es mostrarse como son. Al fin y al cabo, efectivamente, es el ciudadano quien va a definir, y muchos de ellos ya están definidos por quién van a votar, y ese es por esa gente nueva que pretende llegar al poder, no quedarse en el discurso de ya lo hicimos, los volveremos a hacer y los seguiremos haciendo, que eso ya ha fracasado, doctor. Sí, aquí va a definir en gran parte el voto de ese estrato de electores entre 16 y 40 años de edad. Se dice el voto joven, ¿no? Sí, pues son nuevas generaciones que algunos no han vivido, no han alcanzado a vivir o tener plena conciencia de lo que fueron las épocas pasadas. Y otros están expectantes y se rigen, ¿no es cierto?, por simplemente ideales de juventud, a veces por las imágenes. Hoy la imagen es poderosa y muchos jóvenes se rigen por aquello, por la juventud. Y no están equivocados en el sentido de que quieren algo nuevo. Eso yo veo que es la aspiración, algo nuevo, renovado, y creo que por ese lado vendrán las decisiones. Pero a su vez habría que decirle a la juventud, a ese sector de electores que necesitan, perdónenme la expresión, voy a ser radical, necesitan adentrarse más en la información histórica, necesitan adentrarse más en información política, investigar, leer, formarse. Vea usted, uno de los problemas tremendos del país reside en la falta de educación y formación de los líderes políticos. No hay escuelas de formación, no hay preparación, se les nota, en la mayoría de los candidatos, con excepciones, se les nota la falta de preparación política, de investigación, de lectura. Así es, doctor. Bueno, gracias, doctor Carlos Castro, por compartir con nosotros este análisis aquí en Radio Noticias Cuenca. Lo estaremos invitando para seguir en estas materias de análisis que son muy importantes y le viene muy bien en estos momentos al ciudadano. Muchas gracias, segundo. Ha sido un placer dialogar con usted y en este importante espacio de comunicación.